Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre en esta noche, esta grata oportunidad que nos ha permitido poder estar en este lugar. Te damos muchas gracias, Señor, porque es un privilegio donde podemos cantar, adorar y bendecir tu nombre. También te pedimos en esta hora el segmento, Dios mío, de tu palabra, esperando que tú prepares los corazones, nuestras vidas, para que podamos recibir tu palabra gloriosa. Padre, mira nuestra hermana Hilda que nos visita, Señor, su hijito y su familia. Señor, te pedimos que tú le bendigas, que tú le suplas, que tú le proveas, que seas propicio a sus necesidades. Señor amado, que tú hagas la labor que solamente tú puedas hacer en ella y en los suyos. Te pedimos tus bendiciones, Señor, abundantes sobre su familia. Gracias te damos por ella. Te pedimos en esta noche, Señor, por cada vida, niño, joven, caballero y dama, en este lugar que tú continúes, Señor, con tu mano de bendición extendida sobre cada corazón. Te damos el honor y te damos toda la gloria. Y te pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Qué bueno, amado. Pues mire, vamos a estar aquí hablando en esta noche bajo el tema discípulos. Quisiera hablar un poquito sobre ese tema y me gustaría que mirara para acá y pudiera leer conmigo lo que dice el capítulo 28, versos 19 y 20 del Evangelio según San Mateo. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden. Y la palabra guardar significa ¿qué? Acatar, cumplir, obedecer, respetar y seguir. Eso es lo que significa la palabra guardar. En el capítulo 3, verso 10 del libro de Apocalipsis, el Señor le dijo a una de las iglesias que en cuanto a guardado significa que has acatado, has cumplido, has obedecido, has respetado, has seguido la palabra de mi paciencia. Él le dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba, la cual vendrá sobre todo el mundo, para probar a los habitantes de la tierra. Nosotros guardamos su palabra y Dios ha prometido guardarnos y protegernos a nosotros. Así que el verso dice, después que el Señor, vamos a repetirlo, los manda y le dice que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Ok? Lo primero que hace, y note la letra roja que quiero que resalte esa palabra, y es la palabra ir. Significa que le dio ¿qué? Una encomienda, un mandamiento de que fueran y hicieran, hacer. Note lo que le dice, por tanto, ir y hacer ¿qué? Discípulos. ¿Pero a dónde? ¿A dónde? A todas las naciones. Aquí nos ayuda a entender que Dios tiene la intención de que todo el mundo, de todas las naciones, de todas las razas y culturas y lenguajes, colores, es más, yo creo que Dios es lo que le llama el americano colorblind. ¿Sabe lo que es una persona colorblind? Ciega de colores, que no puede determinar cuál color es el color. Y hay personas así. Y nosotros debemos ser así. En cuanto al reino del Señor, nosotros debemos ser colorblind. Que no estemos pendientes del color de nadie, ni la raza de nadie, ni la cultura de nadie, ni el lenguaje de nadie, sino que miremos la gente como el Señor las mira. Amén. Aleluya. ¿Dónde están en esta noche los que creen que hay que mirar la gente como Dios las mira? Amén. Nunca utilice estereotipos sobre personas. Ahí cuando el Señor le dijo a sus discípulos, vayan, y significa vayan, hagan discípulos a todas las naciones. A todas. El Señor no excluyó a nadie, incluyó a todas las naciones, a todo el mundo. Luego le dice, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el próximo verso que estábamos leyendo dice, enseñándoles, en otras palabras, a los discípulos que ustedes van a hacer en todas las naciones, ustedes tienen que enseñarles. Por favor, escúcheme,
Nadie puede ser un discípulo del Señor si no es enseñado. Amén. O enseñada. Y quiero que mencioné en la iglesia donde estábamos el miércoles que el propósito de la enseñanza es para que aprendamos. Nunca puede haber algo enseñado si no hay intención de aprendizaje. Y el aprendizaje conlleva el que hagamos algo. Y en este caso, cuando somos enseñados de parte del Señor en su reino y de su palabra, somos enseñados para que aprendamos. Y luego que aprendemos, ¿aprendemos a qué? A agradar a Dios, a obedecer a Dios, a hacer su voluntad y servirle como el Señor desea. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Amén. Entonces Jesús le dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no se quedó ahí. No fue suficiente. Ahora Él le dice, enséñenle a que guarden, que se acaten, que cumplan, que obedezcan, que respeten, que sigan. Permítame decirle algo que se lo mencioné hace poco, y es que tenemos que tener cuidado con el mensaje de la gracia. Porque aunque el mensaje de la gracia es lo que necesitamos recibir del Señor, no obstante, la gracia no nos exenta de obedecer y cumplir los principios sagrados. Aleluya. Porque a veces exageramos tanto en la gracia y la llevamos a un extremo donde ahora creemos que ya no hay que obedecer a Dios, ya no hay que hacer su voluntad, ya no hay que vivir como lo que el Señor dice que vivamos, y comenzamos a escondernos detrás de la gracia. Ha llegado el momento donde la gente dice, Jesús ya lo hizo todo, yo no tengo que hacer nada. Permítame decirle lo que hizo Jesús. Jesús hizo el sacrificio vicario en la cruz del Calvario para salvarnos, porque eso nosotros no lo podíamos hacer. Amén. Él nos lavó, nos limpió, nos restauró, nos libertó, nos hizo nueva criatura, porque Aleluya. nosotros no podíamos hacerlo a nosotros mismos. Pero ahora que Él hizo todo eso en nosotros, ahora Él espera que seamos enseñados en su palabra para que nos acatemos a la palabra, cumplamos la palabra, obedezcamos la palabra, respetemos la palabra, sigamos sus enseñanzas y su palabra. Note lo que dice, todas las cosas que Él mandó, eso es lo que hay que enseñar. Amén. Entonces, por eso es que yo creo que toda iglesia que vive conforme a la voluntad del Señor no puede omitir la enseñanza de la palabra. Porque no se puede vivir en agrado a Jesús después de aún haberlo conocido si no somos enseñados en lo que Él dijo que teníamos que ser enseñados. Amén. Y si no hubiera sido importante que lo que Él quiso que fuera enseñado fuera importante, Él nunca lo hubiera dicho. Si no había necesidad de cumplir su palabra, si no había necesidad de vivir conforme a su palabra, si no había necesidad de hacer las cosas conforme a como Él quería, ¿por qué razón le dice a los discípulos, vayan y hagan discípulos, pero no se olviden de enseñarles a que guarden todas las cosas que yo, nota lo que dijo el Señor, que yo os he mandado? No lo que el hombre mande, Amén. no es lo que la institución mande, no es lo que el pastor mande, no es lo que la iglesia mande, no es lo que el líder mande, es lo que Jesús dijo, que se enseñara lo que Él mandó a que se enseñara. Entonces noten que hay una coordinación entre ser discípulo y las enseñanzas de Jesús. Y yo quiero en esta noche probarle algo muy importante, que no es simplemente decirle al Señor, te recibo como mi Salvador, y ya se acabó todo. Hay algo más. Porque ahora Él dejó unas enseñanzas que nosotros tenemos que ponerlas en práctica para poder agradarle. Amén. Cuando en cierta ocasión vinieron a Jesús y le dijeron, ahí están tus hermanas, ahí afuera están tus hermanos, ahí está tu madre. ¿Sabe lo que dijo el Señor? ¿Quiénes son mis hermanos?
¿quiénes son mis hermanas? ¿Y quién es mi madre? Señalando a los que estaban en aquel, le dijo, todo el que hace, oye bien, la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Antes le doy un aplauso al Señor. ¿Dónde están los hermanos y las hermanas de Jesús? Porque eso que hacen la voluntad de Dios son los hermanos, las hermanas y las madres de Jesús. Amén. Significa que para poder hacer la voluntad del Señor tenemos que tener la enseñanza. Porque nadie puede hacer algo que no se le enseñe y no lo aprenda. Entonces Jesús se encargó en este último momento, cuando ya partía para el cielo, cuando ya iba a subir, a ascender en poco tiempo, se encargó a darle las últimas palabras de mandato a estas personas. Y luego le dice, mire la esperanza bonita y gloriosa, y le dice, y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Hasta el fin del mundo. Cuando todo finalice en esta tierra, Él prometió que iba a estar con nosotros siempre. Cuando usted y yo finalicemos individualmente en esta tierra, Él prometió que estaría con sus discípulos todos los días hasta el fin. ¿Usted no cree que eso es motivo de dar gracias al Señor en esta noche? Pablo dijo, me dejó aquel y me dejó el otro. Se fue aquel y me dejó el otro. ¿No sabe lo que dijo Pablo? El Señor no me ha dejado. Levante conmigo la mano y diga, gracias Señor, Gracias, Señor, porque otros me han dejado. Otros se han ido, pero tú no me has dejado. Tú estás conmigo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Hácelo fuerte si lo crees en esta noche. Vamos a hablar de los discípulos de Cristo. A mí me gusta. Hay una iglesia que se llaman discípulos de Cristo. ¿Cuántos los han escuchado? A mí me encanta ese nombre. A mí me encanta ese nombre. Creo que he predicado en algunas de ellas. Discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Mantenga ese tema por ahí, por favor, si a usted le gusta escribir. Si no, manténgalo por ahí. Discípulos de Cristo. ¿Qué significa discípulo o discípulos? Significa alumno. Significa apóstol. Significa catecúmeno. Significa una persona educada, educando. Una persona que está en la escuela. Un estudiante, un aprendiz. Un prosélito. ¿Cuántos saben lo que es un prosélito? ¿Cuántos son extranjeros en los Estados Unidos? Yo, pastor. ¿Cuántos se han hecho ciudadanos de los Estados Unidos? Yo no. Los que no se han hecho son prosélitos ilegales. Pero los que ya son ciudadanos de los Estados Unidos, o por lo menos residentes, están en el proceso, son lo que se llama prosélitos. Prosélito significa un inmigrante, una persona de otro lugar que vino ahora a ser ciudadano de ese lugar. Entonces cuando los discípulos, dice la Biblia que en el aposento alto habían prosélitos, significa habían personas que eran de otros países pero que se habían hecho judíos y estaban en aquel lugar. ¿Entendieron esa parte? Entonces, mi deseo de oración es que todos podamos ser lo mismo en los Estados Unidos. Amén. Seguidor y adepto. ¿Qué significa discípulo? Persona que sigue la opinión de una escuela, un maestro. Oye bien, las enseñanzas, lo establecido, aún cuando viva en tiempos presentes o muy posteriores a ellos. Y esto tiene que ver mucho con la iglesia del Señor, porque nosotros no vivimos en el tiempo donde el Señor mandó a sus discípulos a que se enseñara lo que se enseñara, pero estamos viviendo en el tiempo postrero, donde todavía lo que el Señor dijo que fuera enseñado aplica en nuestras vidas. Nosotros no estamos exentos de las enseñanzas bíblicas. Es más, yo creo que todo lo contrario.
Ya los discípulos y los de la antigüedad alcanzaron a recibir todo lo que alcanzaron. Ahora nosotros nos ha tocado vivir en la época de los postreros tiempos. Y hoy día es cuando más necesitamos prestar atención a la palabra y la enseñanza de nuestro Señor. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Lo cambiaste? ¿No? ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios con relación al tema discípulos? Discípulos. Juan 8, 31 y 32, perdón. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Por favor, escuche esta expresión. Jesús está hablando con las personas que ya habían creído en él. No los que iban a creer, sino los que ya creyeron en él. ¿Entendimos esa parte? Amén. No está hablando con los que van a creer, con los que van a ser salvos más luego, con los que van a recibir la palabra, con aquellos que se van a unir al camino del Señor. No. Está hablando con los que ya habían creído en él. Después de creer, ¿qué le dice el Señor? Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Baja esto por favor un poquito. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Qué le está diciendo? Si ustedes viven conforme a mi palabra, si cuando ustedes reciben o han recibido la palabra, se mantienen firmes, acatados, obedientes, haciendo lo que dice mi palabra, ¿qué le dijo el Señor? Seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Entonces escuche, lo que el Señor nos enseña ahí es que aunque creamos en Él, todavía, aún creyendo, no somos todavía discípulos. ¿Por qué? Porque hay que permanecer en su palabra para poder ser verdaderamente sus discípulos. Si usted cree en el Señor, pero no permanece en su palabra, usted no puede llamarse discípulo del Señor. Amén. Aleluya. ¿Será importante ser discípulos? Amén. Le dije que una de las primeras cosas que el Señor hace es cuando nos salva, nos llama, nos perdona, nos liberta, Él hace todo. Pero ahora hay una responsabilidad, amén, hay una gracia, pero hay también unos estatutos y unas leyes que el Señor nos ha dejado. Una forma, una conducta de vida que hay que vivir de agrado al Señor. ¿Lo queremos, iglesia? Amén. Entonces, no que ahora a los judíos que habían creído en Él, Él le dice, si ustedes, que es la palabra vosotros, si ustedes permanecen en mi palabra, espérense, habían creído en Jesús, o ya recibieron la palabra, o la van a recibir para que ellos puedan permanecer. Si no son enseñados en su palabra, no pueden permanecer en una palabra la cual no saben. Entonces es importante la enseñanza de la palabra. ¿A cuánto le gusta la enseñanza de la palabra? ¿Dónde están los hambrientos de la palabra? Aleluya. Porque iglesia, escúcheme, para poder ser discípulo, usted tiene que recibir la enseñanza de la palabra. Amén. Porque un discípulo, en otra palabra, un seguidor de Jesús, que es un discípulo, no puede seguirle apropiadamente si no conoce la forma en que el Señor quiere que le sigamos. Amén. ¿Entendieron eso, iglesia? Sí. Si usted no conoce la palabra, ¿cómo usted puede agradar al Señor en la forma que Él dice que caminemos si usted no sabe cómo se puede caminar? ¿Usted ve la importancia de prestar atención, de querer ser enseñados en la palabra, de querer aprender de lo del Señor? Amén. Creo que es el capítulo 3, verso 16 del libro de Colosenses, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En abundancia, no solamente sencillamente saber un poco, no, que la palabra abunde en nuestras vidas.
porque esa es la palabra que nos va a ayudar para que nosotros podamos serle fiel, ser complacidos a aquel que un día nos salvó, Amén. que podamos crear una relación. Y lo bonito de esto, iglesia, que es que no tan solamente nosotros recibimos la enseñanza y somos instruidos y aprendemos y caminamos, sino que ahora nos convertimos en canales de bendición para aquellos que no sirven al Señor. Ahí es donde yo creo que el Señor dice, tú y yo somos luces encendidas en medio de las tinieblas. Amén. Pero una luz tiene que saber para dónde va. Una luz tiene que saber cómo brilla. Una luz tiene que tener palabra de Dios. Porque cuando viene el momento de hacer intercesión o hacer interrupción, aleluya, en la oscuridad, tenemos que saber dónde nosotros estamos parados. Aleluya. Tenga Aleluya. cuidado, porque en estos días las tinieblas se están levantando terriblemente. Amén. Y anótelo si quiere, y note que la mayoría de los que caen en lo que no es del agrado de Dios son personas que nunca han querido ser instruidos y enseñados en la palabra. Algunos saben y todavía caen, pero lástima de aquel o de aquella persona que no ha querido aprender bíblicamente, que ha empleado su tiempo más en otras cosas. Yo soy de los que creo, y por favor usted me perdona, pero yo creo que mientras más tiempo estamos en el Señor, es cuando más cimentados, es cuando más agarrados, es cuando más debemos tener sabiduría y entendimiento de Dios y de su Santo, palabra. aleluya. Pablo dijo en cierta ocasión en una de las cartas de la iglesia, óyeme, yo me siento mal con ustedes porque ya ustedes debieran ser maestros. Aleluya. Y todavía hay que estar dándole leche. Al que se le da leche es porque es inexperto. Bien, bien. ¿Dónde están los lecheros? No vinieron. Esos vienen a las 15 hoy, pastor. Vamos a hacer un análisis en nuestras vidas. ¿Usted cree que usted está de leche o está de verdura? La verdura es... No, hay que tener cuidado, porque si a un bebé que todavía está en la leche, usted le da un pedazo de verdura, lo puede matar. Se lo va a Aleluya. viciar. Santo. Hay que darle golpe por la espalda para sacarle el pedazo de plátano que se le enredó ahí en la garganta. Pero sin embargo la leche se le puede dar a un bebé como se le puede. A mí me encanta la leche. Así que el próximo regalo, iglesia, va a buscar una leche. La leche se le puede dar a cualquiera. Amén. Lo único que sucede es que dentro de la capacidad de un niño o de un bebé, la leche es suficiente para sostener y para crecer como debe crecer. Pero en nosotros, leche todos los días, cuando ya estamos grandes, mire, Váyanse en el baño, pastor. nos morimos. ¿Sabe por qué? Porque la leche es para comenzar. Amén. La verdura es cuando ya estamos grandes. Amén. ¿Dónde están comiendo? ¿Dónde están los que están comiendo verdura? Aleluya. Hay algunos que todavía están en leche. Dile que está a tu lado, ¿cuál es tu comida? ¿La leche o la verdura? Pregúntale. La leche, la verdura. ¿Ah? Y por eso es que cuando se mantiene solamente dándosele leche a la gente, aunque vayan creciendo, nunca se pueden desarrollar apropiadamente. Porque el cuerpo en el principio con la leche se puede sostener, pero cuando se va desarrollando necesita otras cosas para desarrollar todo el cuerpo en la forma apropiada. Así mismo es en el Señor. Cuando usted se convierte, viene por primera vez al Señor, y hablamos del Señor, y hablamos del bautismo, y hablamos del arrepentimiento.
Y hablamos de los principios, de las cosas que principalmente tiene que saber. Pero el libro de Hebreos dice que ya esas cosas, esos rudimentos, ahora hay que ponerlos a un lado. Porque ya usted se arrepintió, ya usted se convirtió, ya usted se bautizó, ya usted hizo todos los primeros rudimentos de Cristo. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a seguir creciendo. Iglesia, un secreto para si no lo sabía. Hay más en el Señor. Hay mucho más en el reino del Señor que nos ayuda a crecer para que sigamos hacia arriba. Sí, Señor. ¿A cuánto le gustaría crecer? A desarrollarse. Analicemos nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro nivel? Después de tantos años, después de estos tiempos, ¿todavía estamos en las mentalidades de niños? ¿Todavía estamos pensando en cositas que a veces no son cosas ni que nos ayudan? Hermano, imagínense que el pastor venga todos los domingos aquí con un carrito a jugar arriba de la mesa, a acomodarlo por aquí, a meter, y usted dice, pues, ¿qué le pasa al pastor? ¿Ah? ¿Por qué? Porque eso es que ya de quién. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, uno de los versos? ¿Qué dijo? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero ahora que ya soy hombre, ¿qué sucede? Ahora dejé. ¿Usted dejó lo que es de niño? Porque, hermano, para poder desarrollarse en el desarrollo que el Señor desea, tenemos que dejar los de niño. Aleluya. Oh, pastor, usted no entiende. Tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. No me la aplique equivocada, ¿sabes? Aleluya. No me utilice el contexto equivocado, porque eso no tiene que ver nada con el desarrollo espiritual nuestro. Sí, porque siempre hay personas. Un día yo estuve hablando con un pastor y cuando le dije, hermano, las obras. No, nosotros no hacemos obra. El apóstol Pablo dice que nosotros no tenemos que hacer obra, porque esto no es por obra para que nadie se gloríe. El varón, escúcheme, lo que eso quiere decir es que nadie puede hacer obras para la salvación, pero después que somos salvos, Pedro dice que Dios preparó unas obras buenas desde antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Significa que esas obras de las cuales se está hablando el apóstol Pablo, que somos salvos por fe, no por obras, no significa las obras que el Señor nos ha dicho que tenemos que hacer. ¿Estamos claros, iglesia, en eso? Amén. ¿Dónde están los que están recibiendo? Amén. Estoy sacando en esta noche algunos de niños de la leche y llevándolos a la verdura. Aleluya. Míreme a ver, que no se me esté ahogando nadie. Débele por la espalda. Aleluya. Ya sabía que iba a hacer eso. Hay que desarrollarse, iglesia. El Señor nos ha mandado, oye, en la misma gracia que hablamos anteriormente, nos ha mandado, ¿sabes qué? A crecer en la gracia y en el conocimiento. La palabra crecer significa desarrollarse, aumentar cada día más. Si usted después de haber analizado su vida, el tiempo que lleva en el Señor, usted dice, va, yo no he aprendido nada, es tiempo de que diga, hay que hacer algo. Porque escúcheme bien, de la misma forma que en la escuela lo académico se lleva a cabo como se lleva a cabo, hay de los bebés, ahora hay hasta pre-kirten, ¿verdad? Pre-kirten, luego está el kirten, después viene el primero, segundo, tercero, y por ahí para arriba hasta llegar a los colegios. Note que cada cosa está organizada para ir llevando a la gente como al progreso día tras día. Y cada progreso, cada nivel que somos sometidos, el propósito es prepararnos en ese nivel para que nos podamos mover al próximo nivel. Yo siempre le he dicho a mis hijos, y siempre se lo dije, se lo digo a todos los niños jóvenes que me toca hablarle, es que acuérdese que cuando usted va a la escuela y usted está en primer grado, usted tiene que buscar la forma de dominar la materia del primer grado. Porque no lo puede mover a segundo si todavía lo de primero usted no lo puede dominar. Si lo mueven a segundo, donde la materia va a ser más fuerte, se va a quedar estancado.
Yo tuve un amigo que antes de yo empezar en la escuela estaba en 3er grado. Papá me anotó en 1er grado y él todavía en 3º. Pasé yo para 2º y él en 3º. Pasé yo para 3º y él en 3º. El más grande que había, el más alto que había en el salón era él. La maestra lo usaba para cambiar los bombillos que estaban dañados. Y a veces lo utilizaba cuando alguien se portaba mal, venía el grande y nos miraba y nos quedábamos callados. Santo, aleluya. Pero ¿qué pasó? Óyeme bien, escúcheme bien. Todos tenemos la oportunidad de desarrollar. Aquí en el Señor nadie puede decir yo no lo puedo hacer, yo no tengo la habilidad, yo no puedo alcanzarlo, porque escucha bien, en el Señor Dios no nos mira de acuerdo a nuestras capacidades para poder alcanzar en Él lo que Él quiere, sabiendo Él que dentro de nuestras capacidades, si no nos permite alcanzar lo que Él quiere, por nuestras capacidades muchos de nosotros no vamos a poder alcanzar, porque a veces nuestras capacidades son diferentes a los demás. Por eso es que Él sabía en su omnisciencia que cuando viniéramos a Él necesitábamos a alguien que nos enseñara. Ahora Él dice, enséñale que guarden todas las cosas que yo os he mandado, pero entonces ahora dice, cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, el Espíritu de Dios viene a nuestra vida para Aleluya. ayudarnos a entender lo que Dios quiere que entendamos. Aleluya. ¿Cuántos han sido instruidos por el Espíritu Santo? Amén. Cuando el Espíritu Santo le ha revelado cosas que usted sabe que si no hubiera sido por Él, jamás lo hubiéramos sabido. Entonces Dios, sabiendo la incapacidad de cada uno de nosotros, sabiendo la necesidad, sabiendo que algunos iban a poder alcanzar humanamente si los dejamos así, y otros quizás no lo podían alcanzar, Él dijo, para que no haya desavenencia en mi cuerpo, a todos les voy a dar para que aprendan. Yo sé de personas, y con el perdón de permiso de algunos hermanos, yo sé de personas, y aquí han venido predicadores a predicar, que dicen que cuando vinieron al Señor no sabían leer ni escribir. Y cuando vinieron, el Espíritu de Dios les enseñó a leer la Biblia. Espérese, ¿acaso Dios hace excepción de personas? No. Entonces, si cada uno de nosotros nos motivamos a buscar de Dios como Dios manda y a dejar que el Espíritu de Dios sea el que dirija nuestra vida, lo mismo que hace con otros, también lo hace con nosotros. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que están entendiendo? Si lo hace con aquel, también lo hace conmigo. Ahora, yo tengo que hacer lo mismo que hizo el otro. Yo tengo que pedirle al Señor, yo tengo que estar ahí en su presencia para que el Señor me ayude. No puedo estar tomando las cosas del Señor como algo más. Tengo que darle la importancia. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Si ustedes permanecen en mi palabra, ¿pero qué le dice? Ya habían recibido al Señor. Pero el Señor le dice, es como si el Señor le dijera, no es suficiente. Para poder ser discípulo, no es suficiente. Ahora tienen que aprender mi palabra. Ahora tienen que guardar mi palabra. ¿Ok? Para que entonces ustedes sean, ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Y dentro de esa palabra van a conocer una verdad. Y esa verdad te va a hacer libre. Gloria a Dios. Hacelo fuerte si lo crees en esta hora. Vas a conocer una verdad. Conoceréis la verdad. Y la verdad los hará. Y la verdad os hará libre. Hay una verdad bíblica que nos hace libre, mire, de errores, de forma de pensar, de tradiciones y costumbres que a veces creemos son las que hay que hacer para agradar a Dios, de tantas cosas que estamos en ignorancia, de tantas cosas que aprendimos con nuestros antepasados que nos dijeron cómo era que había que creer en Dios, y nos hemos dado cuenta bíblicamente
que ellos estaban equivocados, y si nosotros seguimos lo que ellos dicen, también vamos a seguir en la misma equivocación. Eso es estar necesitados de ser libres. Estamos atados en errores, en enseñanzas equivocadas. Pero cuando conocemos la verdad del Señor, esa verdad nos hace libres. Significa que venimos a tener el entendimiento apropiado de Dios, de cómo creer, cómo servir y cómo hacer lo que Dios le agrada. Aleluya. Pero escuche bien esto pero que muy importante. Note lo que dice. Vamos a conocer qué. La La verdad. verdad. Y la verdad nos va a hacer qué. Libre. Una verdad que usted no conozca No nos puede no le puede libertar. hacer libre. Hasta tanto usted y yo no sabemos algo, estamos todavía en ignorancia. Y no somos libres de esa forma de pensar que no es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces note que para que la verdad nos haga libre o libres, tenemos que conocer esa verdad. Amén. ¿Y dónde está la verdad del Señor? En la Biblia. En la palabra de Dios. Búsqueme otro libro No que hay tenga la palabra del Señor. Yo no tengo problemas con los libros, a mí me gusta leer libros, A mí no. me gusta escuchar las opiniones de los demás. A veces aprendo, a veces de sus opiniones. Pero escúcheme, no hay otro libro que se pueda sustituir como la palabra del Señor. Y el Señor nunca dijo, lee los libros de fulano, lee los libros de fulano, lee los libros de aquel, para que seas libre. No, Él dijo, conoceréis la verdad, que es la palabra, y la verdad que nos hará ¿qué? Libre. Libre. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Él es el verbo de vida Y la vida. que nos hace libre. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos me adoran? ¿Cuántos me adoran? ¿Cuántos me adoran? Note que Él está hablando con lo que ya habían recibido al Señor. Amén. Entonces no le está hablando de su persona porque ya habían creído en Él. Ahora le está diciendo, hay una verdad que ustedes necesitan conocer en mi servicio, en esa vida cristiana, donde la necesitan para que entonces ustedes puedan ser libres. ¿Será por eso que hay muchas personas que todavía, después de haber creído, Sí, pastor. están atados? Es por eso. Viven en ignorancia? Sí, es ¿No han recibido la verdad de la palabra? Y a veces no pueden tener una vida cristiana fortalecida, de victoria como el Señor manda, porque al no tener el conocimiento de la verdad, que es la que nos hace libre, entonces estamos todavía atados. Estamos todavía en ignorancia. Sí, Señor. Estamos todavía necesitados de algo en nosotros que nos va a ayudar para poder Ser libre. hacer la voluntad del Señor. ¿Quiere que le diga algo y voy a finalizar con esto? A veces hay personas que no necesitan oración para ser libres. A veces lo que necesitan es conocer la verdad para ser libres. Amén. Porque cuando conocemos la verdad, caminamos conforme a la verdad Y vivimos Conforme a la voluntad de Dios. Y somos libres. y nos mantenemos en libertad. Y nada nos ata, nada nos priva, porque estamos caminando en la verdad. Y no permitimos que nada ni nadie nos lleve a un lugar Que no. o a una localidad donde nos encierren y nos aten. Conociendo la verdad, La verdad nos hace en libres. ocasiones no hay necesidad de orar, simplemente dejarle saber, esto es lo que dice el Señor, Amén. póngalo Gloria a en Dios. práctica y usted verá que las cosas se resuelven. Claro, si conocemos a Jesucristo. Yo le he hablado a matrimonios y mi consejo a ellos es la verdad de la La palabra. Biblia. Porque tan pronto los matrimonios que dicen que tienen problemas y mira que esto y mira que aquello, es por falta de poner en práctica las verdades bíblicas. Aleluya. Amén. Entonces en la radio tenemos un problemita.
La Santo gente aleluya. llamando, ore por mí. Tengo problemas en mi matrimonio. Tengo problemas en mi trabajo. Tengo problemas aquí. Tengo problemas allá. Santo aleluya. Cuando en realidad hay una palabra que tan pronto se conoce y se pone en práctica, la mayoría de esos problemas que se llaman para que oremos por él, no hay necesidad de llamar, no hay necesidad de orar, porque tan pronto se vive conforme a la verdad de la palabra, vivimos en la libertad donde nadie nos ataca. No nos ataca. Aleluya. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Si los matrimonios, ¿dónde están? Si cada caballero y cada dama se somete a vivir en el hogar como dice la palabra, no hay divorcio, no hay contienda, no hay enojo, no hay tú vete a dormir allá, yo no voy a dormir Aleluya. acá. Puro No se le gozo. da en vacaciones a la cocina. Aleluya. Santo. Que no se acabe el gozo. Y esto es aplicado para todo, iglesia. Usted quiere tener progreso y bendición en su trabajo, váyase a la palabra para que usted vea lo que dice. O se vaya a los trabajos a responder en forma de actitud negativa a su jefe y en querer hacer. Váyase conforme a la palabra. Vaya a trabajar sirviéndole a esa gente como si le estuviera sirviendo a Cristo. Y usted verá que las Aleluya. cosas van a marchar bien. Pero váyase al lugar y acuérdese que usted no es dueño ni dueña de eso. Usted no puede ni estar llevándose nada equivocado ni vendiendo cosas, mucho menos, porque hasta Aleluya. tanto usted no tiene autoridad para hacerlo, eso no es suyo. Y por eso es que a veces suspende la gente. Aprendamos lo que es puntualidad. Si hay que entrar a las 8 de la mañana, se entra a las 8, no a las 9. Santo, aleluya. Hermano, hermano. ¿Qué nos dice el Señor? Conoce la verdad. Y la verdad. Conoce la palabra. Conoce lo que te puede hacer libre. Pero si no lo conocemos, ¿cómo podemos ser libres? Una verdad que usted no conozca no puede ser libre en cualquier área de su vida. A mí me está dando mucha lástima en estos días que se nos están casando los jóvenes por ahí sin saber lo que es un matrimonio. Sí, Señor. Salen, todavía están en paveras y ya están en responsabilidades. Sí, Señor. Y teniendo hasta bebés, niños y niñas, criando niños y niñas. Todavía no conocen la verdad. Y se involucran y cometen Amén. errores. Aleluya. Y lo carnal los tiene atormentados. Y le hablamos la verdad y le decimos, esto es lo que dice la palabra del Señor, esto es lo que hay que hacer. Pero no se le está dando importancia a conocer la verdad. Entonces, hasta tanto no se conoce la verdad, no hay libertad de la ignorancia. Y mientras la ignorancia esté ahí, vamos a cometer los errores que seguimos cometiendo. Amén. ¿No le gustaría a usted ser libre de todas esas cosas? Yo soy libre, pastor. Mire, a veces yo digo, Señor, yo no quisiera cometer los errores que a veces cometo. Y el Señor, pues aprende la verdad. Aprende cómo hacerlo. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir, iglesia? Sí. Podemos ser libres de todas aquellas cosas que en nuestra vida están. ¿Sabe cómo? Conociendo la verdad. Conociendo primeramente al Señor y conociendo su palabra. Es como podemos ser libres. Amén, hermanos. Amén. Y en todo lo que usted y yo nos dispongamos a hacer, acuérdese que aquí en esta palabra hay información para que lo hagamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Amén. Pónganse de pie, se me acabó el tiempo. Gracias por los 8 minutitos que le tomé adicional. 8 minutitos, pero se los pago cuando tenga. Qué bueno es el Señor. Damos gracias al Señor por esta noche. El Señor siempre ha querido que lo conozcamos a Él. Amén. Establezcamos con Él una comunión íntima. Le sirvamos, hagamos su voluntad. Así que esta noche usted está aquí y todavía usted no conoce al Señor. Y desearía decir en esta noche, yo quiero conocer esa verdad. Yo quiero conocer a Cristo, que es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo principal es conocerlo a Él y luego conocer su palabra.
para poder hacer su voluntad. Si en esta noche no le conoces, le quisieras conocer, el Señor está para salvarte. Simplemente decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados, creo y necesito que tú eres el Salvador, que seas el Salvador de mi vida. Desde hoy en adelante quiero servirte, hacer tu voluntad, conocer tu palabra y llevar a cabo lo que te complace. Si en esta noche tú haces esa oración, queda salvo y salva instantáneamente. Ahora, para poder servirle como un buen discípulo en el Señor o una discípula en el Señor, ahora hay una palabra que se aprende, se pone en práctica, se guarda, y venimos a ser entonces verdaderamente su discípulo, y venimos a ser libres porque hemos conocido la verdad del Señor. Padre, muchas gracias. A ti honramos y bendecimos. Gracias por la oportunidad que nos permites, Señor, de poder estar en este lugar. Gracias por el tiempo, Señor, provisto para poder exponer tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Ahora que hemos conocido tu nombre, ahora que te tenemos a ti, queremos tener tu palabra arraigada en nuestras vidas, para poder hacer tu voluntad, servirte y agradarte en todo. Padre, gracias por esta noche. Ahora nos despedimos, esperando, mi Señor, que tú nos lleves de tu mano, guardes en el camino tu protección divina, sea con cada uno de nosotros. Te pedimos todos, creyendo y sabiendo que tú siempre haces por nosotros mucho más de lo que nosotros pedimos y esperamos. Por Cristo y en Él te pedimos todas las cosas. Y la iglesia que vive en libertad dice: amén. Dios le bendiga. Saludaos y que descansen en paz.